Un gusto poder saludar al canciller Marcelo Ebrard en esta mañana. Canciller, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, un saludo a tu auditorio. Muy bien, con el gusto de saludarte también. Hoy, muy buenos días. Gracias, canciller. Hay muchos temas sobre la mesa. Yo quisiera preguntar el asunto de las vacunas, ¿cómo va este pago? Ya tengo entendido, se ha dado un adelanto ahí en el tema de COVAX y este esfuerzo que estamos haciendo, bueno, para poder tener acceso a las vacunas cuando ya haya fase 3 y esté aprobada para la población mexicana. Cuéntanos. Claro que sí. Mira, desde el mes de marzo de este año, de una forma muy temprana, el presidente López Obrador le propuso al G20, recordarás que hubo por primera vez una cumbre de G20 que se hizo por videoconferencia. Y bueno, total se propuso que se hiciera un esfuerzo conjunto con la ONU y la Organización Mundial de la Salud para garantizar un esquema multilateral y entonces todos los países tengan acceso a la vacuna, que no se dejara a la ley del mercado, del acaparamiento y de los precios desbordados. Bueno, eso fue en marzo. Después en abril se presentó una resolución en la ONU que recibió un apoyo pues casi unánime, prácticamente unánime, faltaron 5 países nada más, en ese mismo sentido del acceso universal a las vacunas. Total, como resultado de todo eso, se formó un mecanismo multilateral denominado COVAX, C-O-V-A-X, y ese mecanismo hoy en día pues participan más de 100 países. Bueno, México es desde luego parte muy activa o proactiva de esa iniciativa, y esa iniciativa ya la firmamos, por supuesto. Esa iniciativa tiene un portafolio de 18 vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras vacunas que reciben autorización regulatoria, que sean aprobadas por FDA o Europa, o en nuestro caso por COFEPRIS, pues esas vacunas nosotros tendríamos acceso para cubrir hasta el 20% de la población. Esto va a permitir que haya una cobertura y apoyemos también a los países más pobres. Entonces, eso es lo primero. COVAX, ya firmado, ya pagado, 20% de la población. Luego tienes 3 acuerdos que se presentaron ayer, o firmas de acuerdos de precompra. ¿Qué quiere decir esto? Que tú garantizas con un sorteo de anticipo, garantizas el cupo, es decir, el número de vacunas que serán entregadas a México en los próximos meses. ¿Cómo se eligieron esas 3? Pues en base a los avances que han presentado, que han publicado, y que nuestro secretario de Salud y su equipo decidieron que eran las que podrían ser más atractivas para México por su avance relativo. Entonces, esas son AstraZeneca, que ya lo habíamos anunciado como una iniciativa para toda América Latina, entre laboratorios de México y Argentina, y que se va a finalizar la producción en México y de aquí se va a distribuir a toda América Latina. ¿Qué es la diferencia? Pues no habíamos hecho un pedido firme. Entonces ayer se firmó y ya se va a pagar el anticipo de 77.4 millones de dosis. AstraZeneca son 2 dosis por persona. El otro es CanSino, que es China, la empresa. Esa es una, ¿no? Dosis única. Esa es una sola dosis. Así es. Y ellos están en fase 3, es decir, también están terminando su aplicación clínica y accedieron a que en México se lleve a cabo también. Pues aquí en México vamos a tener varios miles de voluntarios poniéndose esta vacuna para terminar la fase 3. ¿A partir de cuándo? Pues ya, los próximos, no rebasa 2 semanas que empiece esto. Ahora bien, frente a este anticipo que se ha venido dando, que es a una cuestión internacional, ¿cuánto falta para pagarlo de entrada, canciller? O sea, es un anticipo, tengo entendido 10%, ¿no? Lo que se ha dado sobre lo que nos corresponde como país. En el caso de COVAX, son un poquito más de $3 lo que pagas por cada uno. Así es. Como anticipo. Y en los casos de las empresas varía. No te puedo dar ese dato porque estoy obligado por, ya sabes, confidencialidad. Sí, se entiende. Digo, pero no pregunta, ¿no? En una de esas sacábamos nota, pero... No, sí, tienes razón. Sí. A lo que voy es, son anticipos razonables, no hay que estar pensando otra cosa. Ahora, ¿por qué conviene hacerlo ahorita? Los anticipos se están pagando y terminas de pagar la vacuna cuando la recibes. Va con tu calendario todo el año.
Yo ya el secretario de Hacienda ayer presentó, que por cierto ha sido muy diligente y eficaz para esta gestión, presentó el calendario, más o menos su calendario de pagos previsto para el año 2021. Entonces, este año ya estaría cubierto. Deja de Marcelo, exacto, porque esa es tu labor. Ha sido un trabajo exhaustivo, extenuante, también hay que decirlo, por la pandemia, por las negociaciones, por estar buscando todo esto a nivel internacional, pero también pues de ahí viene un pulso internacional que tienes como pocos en este país, y yo veo en la prensa internacional, por ejemplo, el gran debate que hay hoy en la Gran Bretaña entre una especie de confinamiento de nuevo, regresar, este segundo rebrote que los tiene muy preocupados, lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Francia. De ahí que yo te pregunto, Marcelo Ebrard, ¿no ven algo parecido en México? ¿No ven un riesgo? Yo sé que le corresponde a salud, que le corresponde a otros temas, pero ante el pulso que se está viendo a nivel internacional, ¿no podríamos estar frente a un riesgo de un segundo rebrote? Creo que no hemos salido ni del primero. Sí, bueno, ayer explicó el subsecretario Hugo López-Gatell, en la mañana explicó ese punto. Es decir, desde luego que no se puede descartar, dijo él, porque sería muy poco serio decir, oye, no, eso no puede pasar aquí, ¿verdad? Podría suceder, por supuesto, además estamos entrando en invierno. Y de ahí que debamos acelerar el paso para tratamientos y vacunas. ¿Qué es la diferencia que tienes entre este punto y el mes de marzo? Porque ahorita tienes vacunas a la vista. Esto es una gran noticia favorable para todo el mundo. Es decir, ¿cuándo íbamos a pensar, no, que podría tenerse una vacuna tan acelerada? Es un paso la humanidad ha reaccionado pues yo diría con mucha oportunidad. Entonces, no se descarta, por supuesto podría ocurrir, pero ya tienes mucho mejores elementos para hacerle frente si se llega a presentar. Y lo bueno de estas firmas es que ya no tienes el riesgo de quedarte fuera, porque ¿cuál sería el riesgo? Si no lo haces ahorita, en las próximas semanas presentan sus estudios, alguna de ellas saldrá adelante o todas ellas saldrán adelante, y entonces ya te podrás imaginar la dificultad para conseguirlas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces eso es en donde estamos ahorita, para preverlo, tener el acceso, tener el cupo garantizado, en eso vamos. Déjame preguntarte, canciller, si me permites, rápidamente sobre otro tema. Enhorabuena por lo que se está haciendo, enhorabuena por la iniciativa COVAX y porque pues pronto podamos tener acceso a las vacunas. ¿Qué está sucediendo en el punto? Y entiendo que mantenemos margen y que es un asunto norteamericano, pero tenemos una elección en las próximas semanas. Se ve complicado el panorama, hay una posibilidad de que alguien no acepte el resultado y eso podría generar turbulencias económicas en los Estados Unidos que podrían llegar a pegarnos de alguna u otra manera. Entiendo, insisto, que no hay ninguna intervención hacia los Estados Unidos, pero no podemos tampoco cerrar los ojos y pensar que la elección norteamericana no tiene una injerencia en México de alguna u otra manera, gane quien gane. ¿Estamos preparados? ¿Se está haciendo algún plan? ¿Se está viendo algo al respecto de este asunto? Bueno, yo te diría, en primer lugar, respecto a eso, y por supuesto que siempre somos muy respetuosos de sus procesos políticos internos. Lo primero que habría que decir es que México en esta ocasión, en esta campaña, venturosamente no ha sido un tema central de debate o de confrontación o de posicionamientos, como ha ocurrido en otras campañas muy recientes. Eso ya es una ventaja para nuestro país, importante. La segunda cuestión es, desde luego que nosotros siempre tenemos que prever todos los escenarios posibles o previsibles, pero no podemos compartir qué haríamos en cada uno de ellos, por razones de nuestra política exterior. Pero sí, desde luego que estamos muy preparados y todos los días estamos siguiendo el proceso con mucho cuidado y mucha atención, pues por la importancia que tiene para México. ¿Hay una relación con ambos candidatos, con ambos partidos? Sí, bueno, data de muchos años. De la historia y de la posición de México será mexicana. Pues siempre tratar de compartir agendas pues con quien resulte vencedor, ¿verdad? Estamos preparados para eso, es lo que debemos cuidar siempre. Entiendo que no se puede revelar una estrategia de pronto ante uno u otro escenario, pero ¿hay un escenario que preocupe más que otro? ¿Y cuál es? No,
No, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para que los intereses y la seguridad de México siempre sea bien servida por nuestra política exterior, y eso es lo que tenemos en la mano, es lo que estamos trabajando todos los días, ese es el objetivo. Yo te lo pregunto así porque además es lo que te pregunta todo el mundo, Sí. y más o menos, pero de todas maneras, ¿pero es que gane uno u otro? ¿Nos conviene más Biden que Trump, No. o Trump que Biden? No, pues desde luego que te van a dar opiniones muy diversas, depende con quién hable uno, como todo. Claro. Pero nosotros tenemos que asumir que esa es una variable que está fuera de nuestro control por completo. Uh-huh. No debemos participar, además, aunque pudiésemos de ninguna manera, sería un error estratégico. Uh-huh. Entonces tenemos que prepararnos para un escenario para el otro. Okay. Y México ha sabido hacer eso toda su historia. Es un gran legado de la política exterior de México. Uh-huh. Pues imagínate, convivir con el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Sí, con los Solo vaivenes. seguiremos haciendo así, Y con los vaivenes preparándonos. políticos que van de un lado hacia otro. Finalmente, canciller Marcelo Ebrard, y agradecido mucho de esta diferencia con MBS Noticias y con tu servidor, te preguntaría, hay un trabajo, insisto, brutal en torno a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay mucha chamba, hay mucho que hacer, pero aún así, pues no puede uno dejar de ver a Marcelo Ebrard como un actor político importantísimo. Hoy vivimos una crispación política por X número de temas en México y en el mundo, y ante todo ello, yo te pediría una reflexión, un comentario sobre lo que se está viviendo. Hay quien ya te empieza a ver como un sucesor, hay quien te dice muchas cosas. ¿Qué dices ante esto que se vive, ante este vaivén, ante este torbellino de opiniones, señalamientos y acusaciones en algunos momentos? Insisto, no necesariamente contra ti, sino en el marco del país que estamos. Pues mira, yo creo que va a ser, es parte del proceso político. Hay muchos cambios en curso, hay toda una transformación que ha planteado el presidente López Obrador, hay mucho interés en contra, hay diferentes puntos de vista, y una buena parte de esto pues no nos debe asombrar, porque es la vida democrática del país. Yo no me distraigo, sé que hay quienes están todo el tiempo pensando en cuestiones políticas. Yo tengo encomiendas muy serias de corto plazo inmediatos, como esto de las vacunas, y pues francamente no debes, ni tengo interés Uh-huh. en distraerme de mis funciones, que por otro lado yo sé que son muy importantes, pero esa es mi responsabilidad. Eso es lo que ocupa todos mis días, y a veces todas las noches, o muchas. Pero pues ni tiempo, ¿no? O sea, sí, digo, la tienes verdad. que estar concentrado en que las vacunas lleguen, Ajá. que estemos a tiempo, que la elección en Estados Unidos estemos preparados, y así sucesivamente. Lo demás yo diría que es lo de menos. Marcelo Ebrard, te aprecio mucho estos minutos en MBS Noticias. No, gracias a ti. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Gracias.